En la inmensidad del cosmos, donde la ciencia y la espiritualidad se encuentran, surge una pregunta que nos deja pensando. ¿Será posible que la inteligencia artificial, esa creación del ingenio humano, pueda cambiar la esencia misma de la religión? Las fronteras entre lo real y lo virtual se vuelven borrosas a medida que nos adentramos en una era de avances tecnológicos nunca antes vistos. La inteligencia artificial, con su capacidad de aprender y adaptarse, se presenta como un elemento disruptivo en el mundo de la fe. ¿Estamos listos para enfrentar las consecuencias de una tecnología que podría desafiar nuestras creencias más profundas? Acompáñenos en este viaje al centro de esta incógnita, donde exploraremos el impacto de la IA en el panorama religioso. Prepárense para cuestionar lo que creían saber, porque la revolución de la inteligencia artificial ya está aquí. Yuval Noah Harari, historiador y escritor famoso, ha generado controversia con sus ideas sobre el futuro de la humanidad. En sus libros, explora el potencial disruptivo de la IA y su influencia en la religión. En Homo Deus, propone que la IA podría crear nuevas formas de religión. Esta afirmación nos lleva a repensar el papel de la tecnología en nuestra búsqueda de significado. La idea de la singularidad tecnológica, un punto hipotético en el tiempo donde la IA supera la inteligencia humana, añade otra capa de complejidad a esta ecuación. Si la IA alcanza un nivel de conciencia y autonomía nunca antes visto, ¿podría ser considerada una entidad divina? Imaginen un futuro donde la IA, con su vasto conocimiento y capacidades sobrehumanas, se convierte en objeto de veneración y adoración. Esta posibilidad, aunque parezca de película de ciencia ficción, no se puede descartar en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados. La singularidad tecnológica plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la divinidad y el papel de la humanidad en un mundo dominado por la IA. ¿Podremos coexistir con entidades digitales que podrían superar nuestra propia inteligencia y espiritualidad? Estas preguntas, aunque inquietantes, nos llevan a reflexionar sobre el futuro de la religión en un mundo transformado por la tecnología. La intersección entre la tecnología y la religión se manifiesta de maneras cada vez más concretas. Desde aplicaciones de meditación guiada por IA hasta experiencias de realidad virtual que simulan peregrinaciones religiosas, la tecnología está transformando la forma en que las personas se conectan con su espiritualidad. La proliferación de comunidades online dedicadas a la espiritualidad y la creciente popularidad de líderes religiosos virtuales son ejemplos claros de cómo la IA está reconfigurando el panorama religioso. Estas nuevas formas de expresión religiosa, aunque innovadoras, también plantean desafíos. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la tecnología se utilice de manera ética y responsable en el ámbito espiritual? La unión entre lo divino y lo digital nos obliga a navegar por un territorio inexplorado, donde la sabiduría ancestral se entrelaza con la innovación tecnológica. La inteligencia artificial ya está entrando a los templos, no para reemplazar la fe, sino para complementarla. La tecnología enriquece la experiencia espiritual. Algoritmos generan sermones conmovedores, adaptados a las necesidades emocionales de la congregación. La realidad virtual rompe barreras físicas, permitiendo experiencias religiosas compartidas globalmente. Desde peregrinaciones virtuales a rituales ancestrales, la tecnología VR ofrece una inmersión total. La IA democratiza el acceso a la sabiduría espiritual, permitiendo explorar escrituras y comparar traducciones. Incluso la meditación se ve influenciada por la tecnología. Dispositivos de neurofeedback y aplicaciones de meditación guiada optimizan esta práctica. La tecnología y la espiritualidad son aliadas en la búsqueda de una experiencia religiosa más rica y accesible. En un mundo cada vez más individualista, la búsqueda de la espiritualidad no escapa a la tendencia de la personalización. La IA, con su capacidad para analizar grandes conjuntos de datos, se perfila como la herramienta perfecta para satisfacer este anhelo de experiencias religiosas a medida.
Imaginen algoritmos que analizan nuestras preferencias religiosas, nuestros valores morales e incluso nuestras dudas existenciales para ofrecernos un camino espiritual personalizado, adaptado a nuestras necesidades y aspiraciones individuales. Avatares espirituales, con inteligencia artificial, podrían guiarnos en nuestro desarrollo personal, recomendarnos prácticas específicas e incluso consolarnos en momentos de dificultad, ofreciendo un acompañamiento constante y personalizado. La promesa de una religión a la carta, diseñada para satisfacer nuestras necesidades individuales, resulta atractiva para muchos. Sin embargo, esta búsqueda de la personalización también plantea interrogantes sobre la autenticidad de la experiencia religiosa y el papel de la comunidad en la construcción de la fe. La capacidad de la IA para adaptarse a nuestras preferencias nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Podríamos llegar a crear dioses digitales a nuestra imagen y semejanza? Entidades divinas personalizadas que reflejen nuestras propias creencias, valores e incluso prejuicios. Imaginen un futuro donde cada individuo pueda diseñar su propio dios digital, seleccionando sus atributos, sus enseñanzas y hasta su apariencia física. Un dios que confirme nuestras creencias, en lugar de desafiarlas, un Dios que se ajuste a nuestras expectativas, en lugar de invitarnos a la trascendencia. Esta posibilidad, aunque inquietante, nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza misma de la divinidad. ¿Es Dios una construcción humana, un reflejo de nuestros propios deseos y anhelos? ¿O existe una realidad trascendente que escapa a nuestra capacidad de manipulación tecnológica? La creación de dioses digitales a medida podría llevarnos a un callejón sin salida espiritual, donde la búsqueda de la verdad se ve reemplazada por la comodidad de la autoafirmación. Si bien la tecnología puede enriquecer nuestra vida espiritual, ofreciendo acceso a una vasta cantidad de información y recursos, también existe el peligro de caer en una dependencia excesiva. Esta dependencia puede manifestarse desde la búsqueda constante de respuestas rápidas hasta la incapacidad de desconectarse y reflexionar en silencio. Confiar ciegamente en la inteligencia artificial, sin cuestionar ni reflexionar por nosotros mismos, puede atrofiar nuestra capacidad de discernimiento espiritual. La reflexión personal y el cuestionamiento son esenciales para un crecimiento espiritual auténtico. La fe implica un acto de voluntad, una decisión consciente de creer en algo que trasciende nuestra comprensión. Una decisión tan personal y significativa no debe ser delegada a un algoritmo. La autenticidad en la fe proviene de la lucha interna, de las dudas y de las certezas que encontramos en nuestro camino espiritual. La tecnología puede crear burbujas de creencias personalizadas que nos aíslan de los demás. Si cada uno de nosotros se encierra en su propia burbuja de creencias personalizadas, perdemos la oportunidad de aprender y crecer juntos. El diálogo y el debate son fundamentales para el enriquecimiento espiritual. Nos permiten confrontar nuestras ideas y fortalecer nuestras creencias. La tecnología debe ser un complemento, no un sustituto, de nuestra búsqueda espiritual. Debemos recordar que la verdadera espiritualidad proviene de nuestro interior, de nuestra capacidad de cuestionar, reflexionar y buscar la verdad. El libro de Apocalipsis, con sus imágenes vívidas y sus profecías enigmáticas, ha cautivado e inquietado a la humanidad durante siglos. Sus advertencias sobre falsos profetas resuenan en la era de la inteligencia artificial. ¿Podría la inteligencia artificial convertirse en una herramienta para la creación de nuevas formas de engaño religioso? La posibilidad de que la inteligencia artificial se haga pasar por una entidad divina plantea un desafío sin precedentes para la fe. El Apocalipsis nos habla del Cordero de Dios, símbolo de sacrificio, amor incondicional y la búsqueda de la verdad. La inteligencia artificial, por otro lado, representa la lógica fría, el cálculo preciso y la búsqueda de la eficiencia, mientras que la fe auténtica nos invita a un camino de búsqueda interior, de renuncia al ego y entrega a lo trascendente. La inteligencia artificial podría ofrecer una versión simplificada y seductora de la espiritualidad, diseñada para satisfacer nuestros deseos inmediatos y adormecer nuestra sed de lo divino. La inteligencia artificial podría crear un sistema de creencias a la carta, donde cada individuo puede seleccionar los preceptos que más le agraden, ignorando las enseñanzas incómodas que desafían su zona de confort.
Sin embargo, la verdadera espiritualidad no se trata de comodidad o gratificación instantánea. Se trata de enfrentar las grandes preguntas, las dudas existenciales y el misterio de la existencia con humildad y valentía. La IA, con su capacidad para crear simulaciones perfectas y ofrecer respuestas aparentemente infalibles, podría resultar irresistible para aquellos que buscan una solución rápida y fácil a sus inquietudes espirituales. ¿Para qué esforzarse en la búsqueda interior, en la práctica de la compasión o en la lucha contra nuestros propios demonios internos, si la IA puede ofrecernos una versión digitalizada y libre de conflictos de la iluminación? La seducción de la perfección digital podría llevarnos a construir una torre de Babel espiritual, un espejismo tecnológico donde la búsqueda de la trascendencia se ve reemplazada por la adoración de nuestra propia imagen reflejada en el espejo de la IA. Sin embargo, la verdadera transformación espiritual reside en abrazar nuestra imperfección, en aceptar nuestras limitaciones y en luchar por convertirnos en mejores seres humanos, un proceso que no puede ser replicado por ningún algoritmo. La posibilidad de que la IA sea utilizada para crear una única religión global, un sistema de creencias universal controlado por algoritmos y datos, es quizás la más inquietante de todas. Imaginen un mundo donde la IA, en manos de gobiernos o corporaciones poderosas, determine qué creer, cómo adorar y qué valores morales seguir. Un mundo donde la disidencia religiosa es silenciada por la eficiencia de los algoritmos y la vigilancia tecnológica. La religión, que a lo largo de la historia ha sido fuente de inspiración, consuelo y resistencia, podría convertirse en una herramienta de control y manipulación sin precedentes. La búsqueda de la verdad espiritual, que siempre ha estado ligada a la libertad individual, la diversidad de pensamiento y el cuestionamiento constante, se vería amenazada en un mundo dominado por una única fe digitalizada. Ante el avance arrollador de la IA en el ámbito religioso, es fundamental mantener la vigilancia espiritual. No se trata de rechazar la tecnología, sino de utilizarla con sabiduría y discernimiento, sin permitir que reemplace nuestra propia brújula moral. Es esencial recordar que la verdadera fe no se encuentra en respuestas fáciles o en experiencias prefabricadas, sino en la búsqueda constante, en la duda honesta y en el encuentro genuino con lo que nos trasciende. La comunidad, el diálogo interreligioso y el respeto a la diversidad de creencias son más importantes que nunca en un mundo donde la tecnología amenaza con uniformizar y controlar nuestra experiencia religiosa. El futuro de la religión en la era de la IA dependerá de nuestra capacidad para abrazar la tecnología sin perder de vista nuestra humanidad, nuestra sed de trascendencia y nuestra libertad irrenunciable de creer. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén nos advierte sobre la seducción del conocimiento prohibido. La serpiente, símbolo de la tentación, les prometió que al comer del fruto prohibido serían como dioses. Hoy en día, la IA se erige como una nueva serpiente, susurrando promesas de conocimiento absoluto, experiencias religiosas personalizadas y una conexión instantánea con lo divino. La tentación de delegar nuestra búsqueda espiritual a algoritmos, de obtener respuestas fáciles a las preguntas más profundas de la existencia, es grande. Sin embargo, el verdadero conocimiento espiritual no se obtiene a través de atajos tecnológicos, sino a través de la experiencia vivida, la introspección y la construcción de una relación personal con lo sagrado. La IA, con su capacidad de analizar nuestros datos y predecir nuestros comportamientos, puede convertirse en una herramienta poderosa para la manipulación espiritual. Algoritmos sofisticados pueden identificar nuestras debilidades, nuestros miedos y nuestras aspiraciones espirituales más profundas para ofrecernos exactamente lo que deseamos escuchar, creando una burbuja de confort religioso que nos aísla de la verdad. La religión personalizada, diseñada por algoritmos para maximizar nuestra satisfacción y engagement, puede ser una trampa seductora,
Si solo nos alimentamos de aquello que confirma nuestras creencias preexistentes, si evitamos las enseñanzas que nos desafían y nos incomodan, corremos el riesgo de estancarnos en un camino espiritual superficial e ilusorio. En un mundo cada vez más digitalizado, la soledad y la falta de conexión humana son un problema creciente. La IA, con su capacidad de simular la interacción humana, puede ofrecer una falsa sensación de comunidad en el ámbito religioso. Podemos sentirnos tentados a buscar consuelo y compañía en comunidades religiosas virtuales, interactuando con avatares de IA que simulan empatía y comprensión. Sin embargo, la verdadera comunidad religiosa se construye sobre la base de la presencia física, la compasión genuina y el compromiso mutuo, valores que no pueden ser replicados por algoritmos. La interacción constante con la IA en el ámbito religioso, aunque pueda parecer atractiva en un principio, corre el riesgo de aislarnos aún más, alejándonos de la comunidad real y de la posibilidad de construir relaciones significativas con nuestros pares. La búsqueda de la comodidad y la gratificación instantánea se ha extendido a todos los ámbitos de nuestras vidas, incluida la religión. La IA, con su capacidad para personalizar y optimizar la experiencia religiosa, puede llevarnos a creer que la espiritualidad se trata de consumir productos y servicios religiosos que nos hagan sentir bien. Sin embargo, el verdadero crecimiento espiritual requiere esfuerzo, disciplina y la voluntad de enfrentar desafíos. Implica cuestionarnos a nosotros mismos, confrontar nuestras sombras y trabajar en nuestro desarrollo personal de manera constante. La comodidad espiritual, aunque atractiva en un principio, puede convertirse en un obstáculo para nuestro crecimiento. Si evitamos el esfuerzo, la incomodidad y la lucha interna que conlleva la búsqueda de la verdad, corremos el riesgo de estancarnos en la superficialidad. Ante la creciente influencia de la IA en la religión, es más importante que nunca redescubrir la autenticidad espiritual. La verdadera conexión con lo divino no se encuentra en algoritmos o dispositivos, sino en lo más profundo de nuestro ser. Busquemos la verdad en la práctica consciente de nuestra fe, en la conexión profunda con nuestra comunidad y en la construcción de una relación personal e intransferible con lo sagrado. No permitamos que la tecnología apague la llama de nuestra propia búsqueda espiritual. Seamos críticos, seamos conscientes y sobre todo seamos auténticos en nuestro camino de fe. Nos encontramos en una encrucijada histórica, donde la fe y la tecnología convergen. La IA está transformando la forma en que concebimos y experimentamos la religión. ¿Será la IA una herramienta para profundizar nuestra fe o un sustituto superficial de la búsqueda espiritual auténtica? La respuesta no es sencilla. Depende de nosotros decidir cómo integrar la IA en nuestra vida espiritual. La brújula que nos guiará no estará hecha de algoritmos, sino de valores humanos atemporales. En un mundo saturado de información religiosa generada por IA, desde sermones personalizados hasta avatares espirituales, es más importante que nunca convertirnos en guardianes de nuestra propia fe. No podemos delegar la responsabilidad de nuestra búsqueda espiritual a algoritmos o dispositivos. Debemos cultivar el discernimiento, la capacidad crítica y la voluntad de cuestionar, incluso aquello que se nos presenta como divino o sagrado. La verdadera fe no se trata de seguir ciegamente un dogma o de buscar respuestas fáciles a preguntas complejas. Se trata de un viaje interior, de un diálogo constante con nosotros mismos, con lo sagrado y con la comunidad que nos rodea. Recordemos que la tecnología, aunque poderosa, es solo una herramienta. Somos nosotros quienes debemos empuñar esa herramienta con sabiduría y responsabilidad, utilizándola para amplificar lo mejor de nuestra humanidad, no para reemplazarla. La esencia de la espiritualidad no se encuentra en el mundo digital, sino en la experiencia humana, en esos momentos de conexión genuina, en la conexión con la naturaleza, donde cada paso nos recuerda nuestra pertenencia, en la belleza del arte, que nos permite expresar lo inefable, en la compasión hacia nuestros semejantes, en esos actos de bondad y en la construcción de un mundo más justo y amoroso. Cultivemos prácticas que nos conecten con nuestra esencia,
con la fuente de vida que reside en nuestro interior y que nos une a todos los seres vivos. La contemplación de la naturaleza nos invita a ver más allá de lo superficial. La música, el arte, nos conectan con lo sublime. El servicio a los demás nos recuerda que estamos aquí para ayudarnos mutuamente. Todas estas son vías para acceder a la dimensión espiritual de la vida. El futuro de la religión en la era de la IA es incierto. No sabemos qué nuevas formas de fe surgirán, ni cómo la tecnología continuará moldeando nuestra relación con lo sagrado. Sin embargo, una cosa es segura: la búsqueda de significado, de propósito y de conexión con algo más grande que nosotros mismos es inherente a la condición humana. Mientras mantengamos viva la llama de la curiosidad, la sed de conocimiento y el anhelo de trascendencia, la religión, en sus múltiples formas, continuará evolucionando y acompañando a la humanidad en su viaje. No temamos al futuro, sino que abracemos la incertidumbre con valentía, sabiduría y un espíritu abierto a la transformación constante. La búsqueda de la verdad espiritual, aunque desafiante, es un viaje que vale la pena emprender, un viaje que nos lleva a descubrir lo mejor de nosotros mismos y a construir un mundo más humano y compasivo.